Ya arrancamos enseguida. Sí, sí, está bien. No, mentira. No se lo toma todo con mucha calma. Demasiado calma. ¿Y vos estás? Yo soy Estás. Sería la mesa redonda. Saltar con micrófono. Para ponerme en la casa. Ah, no, pero es precisa. Sílvame, oh cabeza, para que tu música se mezcle con mis pelos y se ventile un poco nomás. Pues que acaso mi destino son recuerdos pensado y pasado en el pasado. Ahí. Lo único que me queda son vos. Detectan los micrófonos. No. Buenas noches. Gracias por haber venido aparte del frío que hace. Pero está bueno que no hay frío que nos gane. Bueno, el evento, ya deben saber, consta de una mesa redonda y termina con toque juvenil. Apoya FOSE y Cabildeando. Organiza la Comisión No a la Baja Santa Lucía y el colectivo Espica, que se va a estar transmitiendo en directo. En la mesa asisten Paula Silva, letrada del CIRPA, Bruno Villalba, asistente social, Paula Fernández, integrante de la Comisión No a la Baja Santa Lucía. Ellos van a tener un tiempo para hablar sobre la temática y después se va a dar un espacio para preguntas. La idea es que se les va a dar un papelito a cada uno para que aquellos que no quieran decirlo por el micrófono tengan espacio igual de preguntar, y quienes en realidad quieran hacerlo por el micrófono directamente levantan la mano y se les va a dar el micrófono para que pregunten a ellos mismos. Antes de que empiecen, les cuento que hay una actividad el 15 de agosto, es el lanzamiento de la campaña No a la Baja en las Piedras. En el panel van a estar Rodrigo Arocena, el padre Mateo, Liliana Abrancisca y Óscar Andrade. Es un cierre artístico, tiene cierre artístico y es a las 19 horas en el Centro Cultural Carlitos, Las Piedras. Gracias. Sí, están encendidos. Bueno, arranco yo, que formo parte de la comisión de acá de Santa Lucía. Como dijo Camila, muchas gracias a todos por venir. Y bueno, en realidad contarles un poco de mi parte lo que estamos haciendo acá y por qué nos reunimos. Básicamente nos juntamos una vez a la semana para discutir ideas y acciones a tomar acá en Santa Lucía, que es nuestra zona, ¿no?, de influencia. Para poder concientizar a la gente acerca de por qué estamos en contra de la baja y bueno, las razones, porque muchas veces sabemos que la información que se le brinda a la gente, sobre todo durante las campañas políticas, no suelen ser muy fiables. Y muchas veces tienen errores o se omite información para que esa gente termine decidiendo su voto, en este caso a favor del sí a la baja. No sé qué más decir. Me avisaron hace un ratito que tenía que hablar, así que entonces me agarraron un poco desprevenida. No, básicamente, o sea, las razones por las que nos juntamos, como ya dije, es porque no estamos a favor de la baja. Algo que puedo decir desde el lugar en que estoy parada es que
recluir a la gente no sirve, o sea, me parece, ¿no? Tener a personas ociosas 24 horas al día no es nada muy productivo y no creo que no se pueda sacar nada bueno de ello, y menos adolescentes, que sabemos toda la energía que tienen y que eso se podría volcar a actividades positivas y de rehabilitación. Todo esto cuesta plata, lo sabemos, pero creo que a la larga saldría mucho más caro el hecho de tener tantos jóvenes presos en lugares de adultos, porque ahora lo van a decir más, pero privados de libertad ya existen, ¿no? Que esa es otra de los problemas que hay. La gente piensa que no van presos o que no se hace nada, y sí, a partir de los 13 años sí hay medidas que se pueden tomar. Y bueno, creo que esto es algo que nos compete a todos, ¿no? No nos podemos olvidar de eso. Y en el día a día, con todos los jóvenes que tenemos cerca, podemos intentar cambiar esto. Nadie estaría exento de tener a alguien cerca que pudiera cometer un delito, ¿no? Porque a veces siempre creemos que es algo que le pasa a otros. Y bueno, entonces si baja no importa, porque los menores de 18 que van a delinquir son familiares de otros, y no siempre es así. A veces a uno le puede tocar de cerca en realidades familiares o que trabaja o algo. Entonces creo que es algo que a pensar. Quedó. Bueno, primero agradecer, también hacer un poco la autocrítica personal por la escasa participación, pero bueno, las cosas son así. Nosotros con este tema de no a la baja y en realidad el pedido de la baja de la edad de imputabilidad, hay varios problemas metodológicos, técnicos e ideológicos que marcan un poco esta situación. Lo primero y lo que es más triste, que eso tiene que ver un poco con nuestro sistema, es que esté atado a un tiempo electoral. Y es lo más triste y lo más complejo de la discusión, porque en realidad no tiene el contenido de la discusión que se ha dado hasta ahora, desde quienes lo propusieron, otro sentido que lo electoral. Primera cosa, y eso marca algunas dificultades, porque no estamos dando una discusión real de los problemas de fondo, ¿sí? La segunda cosa que nos plantea como dificultad ideológica también es la dificultad que tenemos como sociedad para hacernos responsables de los procesos históricos que nosotros mismos construimos, ¿sí? Estos gurises no nacen simplemente y tienen una lógica de empezar a robar, sino que tenemos un primer problema, es en las estructuras de desigualdades que ellos nacen. Porque aparte está muy enfocada también esta discusión con otro eje que también es muy complicado, a lo territorial, ¿no? No son solo gurises pobres, gurises que son etiquetados delincuentes, pero que además están focalizados, y la prensa lo transmite constantemente, en barrios pobres. Entonces la primera discusión que tenemos que dar acá, y es lo que podría generar que también se dé la discusión de cómo los que son responsables tienen que asumirlas, es cómo se da la estructura de desigualdades, es cómo estamos enfocando el tema de la pobreza, y además de poder ver que este proceso que enmarca toda la violencia territorial que sin duda estamos viviendo, pero no por parte de los jóvenes, no empezó ni hace 10 años, ni hace 5 años, sino que tiene una estructura que tiene más de 50 años y sobre todo muy marcado en nuestro país por la dictadura militar, ¿sí? Que más allá de las implicancias que tiene terribles en la desaparición de personas, también desapareció otros rostros, ¿sí? De alguna manera es cuando más fuertemente se van enfocando la periferización de la pobreza, es decir, los pobres tienen que salir afuera y tienen que vivir en contextos pobres, la masificación de esos lugares y el olvido, ¿sí? Y estos procesos sin duda no se van a poder revertir ni en 5, ni en 10, ni en 15 años porque son muy profundos. El otro problema que también existe, cuando este código el código que hoy tenemos vigente, se empezó a discutir inmediatamente a
a la Convención de los Derechos del Niño y que Uruguay adhiriera y tuviera que hacer el proceso de discusión del código, que llevó más de 10 años, hubo mucha gente que trabajó. Y también el código que surgió no era el código que se quería, ¿sí? Entonces, hoy estamos asistiendo en realidad a un proceso inverso al que se pretendía seguir avanzando en ese código. Ese código tiene algunos defectos justamente en lo que son las estructuras punitivas, ¿sí? Y se sabía que había que ir cambiando esas estructuras punitivas, es decir, tiene algunas estructuras que marcan penalizaciones carcelarias para los gurises. Y esa era una discusión que estaba prometido, que de alguna manera los que estaban en esos temas tenían como objetivo de ir desestructurando esas cosas. El tercer problema que nosotros también nos encontramos ahí es que las respuestas institucionales que también estamos dando. Hoy, los compañeros de SIRPA lo van a poder decir mejor, también nos enfrentamos a toda una estructura de prensa que joroba mucho en ese sentido, porque, primera cosa, hoy lo único que se festeja o que de alguna manera se plasma es la cero fuga, ¿sí? Entonces, lo que estamos marcando, lo que de alguna manera nos dice eso, es que estamos tranquilos porque los gurises están encerrados. No importa el contenido, no importan las subjetividades, no importan las historias de las personas que están ahí, no importan sus procesos, y es una discusión que no se da. Si no se fuga nadie, no pasa nada. Nadie habla de SIRPA, nadie habla de los gurises, pero cuando se fugan, ¿sí?, discutimos de la contención. Entonces, también ahí tenemos un gravísimo problema de cómo discutimos, cómo nosotros salimos afuera y logramos plasmar que las personas que están ahí adentro son personas que tienen una historia, que tienen dificultades, porque también las construimos socialmente, y que de alguna manera la única respuesta no puede ser lo punitivo. Nosotros tenemos la responsabilidad como sociedad de dar otras respuestas, ¿sí?, que en algunos casos se está trabajando mucho para construirlas, que no son fáciles de construir, que también es un proceso de aprendizaje, porque además, hasta ahora, o hasta hace un tiempo, o hasta hace 10 años, el SIRPA solamente tenía ese contenido, que era lo punitivo, y no el proceso de reconstrucción de las historias. A mí la palabra rehabilitación, la verdad que no me gusta, porque cuando uno rehabilita, rehabilita desde su contenido cultural, y nosotros no tenemos que rehabilitar desde nuestro contenido cultural. Tenemos que, de alguna manera, permitir que se reconstruyan los procesos de vida de los gurises y que sí tengan una estructura de oportunidades que le permita acceder, desde cuando son muy chicos, a todo el abanico de posibilidades que se abren socialmente. Y también las instituciones ahí nos toca algunas discusiones, y en esto no me excluyo. Yo hasta hace un tiempo fui funcionario de INAU, pero también desde la educación. Nosotros tenemos una gran masa de gurises, que son los que tienen más complejidades, que tienen muchas dificultades para insertarse en las instituciones formales. Y eso también es una discusión que los que estamos adentro en algún momento lo vamos a tener que dar para no seguir exteriorizando y que todo esto se juegue por afuera. Disculpen la improvisación, pero bueno, no sabía que iba a hablar, es un poco eso. Lo otro, además, entender que hoy deberíamos estar bregando porque la edad de 13 años para la imputabilidad se subiera, la que está en el código, porque también era un compromiso, y estamos hablando de bajar mucho más, entender que las experiencias que hay en el mundo de mayor represiones a los jóvenes no funcionan, ¿sí? Solo anulan lo distinto, y cuando las cosas se anulan, en realidad tienen consecuencias mucho peores, y bueno, no es una buena medida, inclusive sacando lo político, está mal planteada, técnicamente no es buena y tiene solo un sentido electoral, que es lo más triste de este planteo de la baja. Por eso lo convierte en algo inadmisible. Tal vez lo que puede surgir de toda esta discusión es que nos sentemos y reconstruyamos el proceso histórico, ver qué pasó y cómo de una buena vez trabajamos sobre las desigualdades, que en realidad es lo único que importa. Bueno, gracias. Voy a decir una cosita que... Sí. de acuerdo a lo que dijo él,
voy a decir algo que me había marcado Horacio y que me olvidé de comentar. Y es que tanto la Comisión Nacional como la Comisión de acá de Santa Lucía no son comisiones políticas, eso era algo que queríamos aclarar. Está abierto, perdón, políticas no, son políticas, no son partidarias. Eso, no son partidarias, están abiertos a cualquiera que quiera informarse y que, bueno, que esté de acuerdo con que no se baje esta edad. En la Comisión Nacional hay, sí, partidos integrando distintas áreas de distintos partidos. Era aclarar eso que me había faltado. Hola, buenas noches. Un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a mí me toca un poco la parte más aburrida, que sería como un poco la parte legal de todo esto. Creo que lo primero a tener en cuenta es que ya tenemos un procedimiento. Los mayores de 13 a 18 están sometidos a un proceso penal por las infracciones, o sea, las denominaciones son distintas, pero es un procedimiento penal. Se los castiga por determinados delitos. El Código del Niño establece el procedimiento a seguir. Hay jueces especializados en adolescentes y que marcan distintas, de acuerdo a la conducta que estos tengan, le marcan distintas medidas socioeducativas a cumplir. Algunas son medidas privativas y otras son medidas no privativas de libertad. Ustedes saben que el año pasado el Código del Niño sufrió una alteración en el cual se agravaron las penas a estos menores. Quiere decir que para determinados delitos gravísimos tenemos una pena obligatoria de 1 año de privación de libertad. Esto, por un lado, nos marca otra forma de trabajo con los adolescentes, pero a la vez también el agravar las penas nos coartan de muchas cosas, por lo que el compañero decía. Cuando el joven ingresa al sistema, ya viene con muchos de sus derechos vulnerados. Los básicos, construidos como sujetos de derecho, en los que años estuvo trabajando en la integralidad de la atención a niños y adolescentes, en reconocerlos como sujetos de derecho. Estamos retrocediendo en esta discusión al ponerlo como objeto de castigo, vendría a ser. Lo lamentable es que sea una cuestión política y no atendamos realmente al proceso y a las causas que llevan a ese joven a asumir esa conducta. Yo no quiero aburrir mucho. Muchos de ustedes habrán leído lo que se propone con la reforma constitucional, que es bajar, es la sustitución de un artículo de la Constitución, ¿no? Y bueno, a mí me causa un poco de risa cada vez que lo leo, porque en realidad parece que hay ignorancia de lo que ya tenemos. Me marca que serán responsables penalmente a partir de los 16, y ya lo tenemos, ya son responsables penalmente a partir de los 13, no de los 16. Yo quiero que nosotros nos pongamos a pensar y sepamos que tenemos en Uruguay 360.000 adolescentes, de los cuales dentro del sistema hoy tenemos 700 adolescentes privados de libertad y 1.100 con medidas no privativas de libertad. O sea, estos adolescentes han realizado una conducta calificada por un juez como delito y están cumpliendo algunas de las medidas dispuestas. Ustedes saben que hoy por hoy también tenemos, no quiero ingresar al tema del CIRPA en sí, pero no quiero que se desconozca que todo esto ya existe, que la responsabilidad de los adolescentes existe, pero la penalización o el objeto de castigo de una persona para resolver una cuestión social, retrocedemos años, muchos años. Reconocemos los compromisos asumidos como sociedad cuando firmamos convenciones de derecho del niño, cuando tenemos nuestra propia Constitución que nos marca, cuando tenemos un Código del Niño que, si bien tiene sus fallas, es lo que hoy por hoy aplicamos. Entonces, yo me pregunto, ¿los encerramos
¿Y cuál es la solución? Me cuesta creer que el derecho penal sirva para resolver los problemas sociales. Primero que tenemos que tener en la cabeza es que el encierro no es para eso. Tenemos grandes problemas ya de por sí en los centros penitenciarios de adultos. Tenemos hacinamiento, tenemos un montón de cosas que es lo mismo que tenemos en los centros de privaciones de libertad de menores. Un montón de problemas a resolver como personas, no como objetos. ¿Dónde queda entonces? A mí me ha tocado trabajar como al compañero acá. Hemos trabajado en contacto con muchos de estos niños y adolescentes. Y a mí me transmite una gran enseñanza. Uno va a trabajar y el que enseña son ellos, a nosotros. Nos terminan enseñando muchas cosas. Las cuestiones básicas le faltan. Yo no puedo, ¿cómo puedo exigirle a una persona que se comporte de determinada manera cuando no sabe ni lo que es una casa, cuando su vida transcurre en una calle, cuando está fuera de todo lo que es lo formal? Se habla de rehabilitar también. ¿Cómo vamos a rehabilitar si nunca estuvieron habilitados? Nunca le dimos un lugar. A mí son términos que me llaman poderosamente la atención. Y tenemos que trabajar sobre lo que ya tenemos para adelante y no retroceder más de lo que ya estamos con toda esta cuestión. A mí a veces me asusta la reacción de la gente, porque hace unos meses, ahora ha cambiado, ¿no? Pero hace unos meses los metíamos a todos en un vagón y los quemábamos a todos juntos. Ahora, como se está hablando de los derechos humanos, y bueno, entonces hablamos de los derechos humanos. ¿Y cómo estamos discutiendo una baja edad de imputabilidad? Me cuesta creer las grandes dicotomías que se dan. Le tengo terror a los medios de comunicación que manejan esa pobre... La respuesta, cuando uno es víctima de delito, la respuesta que uno se encuentra, me imagino que los que reparten volantes se encuentran ante vos porque no te pasó esto, vos porque... ¿no? Porque es lo que uno constantemente le dicen. Eso es una falencia del derecho penal en general. No hay atención a la víctima, ni adulto, ni menor, ni nada. Y eso es otro punto totalmente distinto a esto. Tenemos que trabajar en lo educativo. O sea, a los gurises hoy le aplicamos medidas socioeducativas, no penas. No son penas. La privación de libertad no es una pena, es una medida socioeducativa. En esa medida socioeducativa tenemos que trabajar en toda una historia de vida, tratar de reconstruir o tratar de hacerle ver que hay otras posibilidades dentro de la sociedad, que no somos simplemente que le damos la espalda y venimos cuando me hiciste algo. Creo que como sociedad nos debemos, como decía el compañero, otras discusiones. No tiene argumentos jurídicos, es obvio, ya son juzgados, como le dije recién. Violaríamos todos los tratados y todos los progresos que hemos hecho hasta ahora, que son mínimos. Llevamos 10 años en una discusión de algo que estuvo mal, o está mal y tenemos muchos problemas para aplicarlos hoy por hoy. Y además, ninguna acción carcelaria favorece la inclusión social de la persona, y menos de un adolescente. Y lo que más me asusta a veces también es que propone la modificación, propone que el juez va a decir cuando el joven tenga discernimiento o no tenga discernimiento de la conducta. Y se supone que cualquier persona que trabaje con adolescentes o con niños están en un proceso de transformación constante, están creciendo, se están formando y se forman de lo que los rodea. Entonces, nos debemos como sociedad otro trabajo. Pero hoy por hoy, bueno, nos toca estar discutiendo esto, que si ustedes hacen un poco de memoria, yo no tanto, pero por lo que he leído, no es la primera vez que se discute esto, no es la primera vez que en las campañas políticas, bueno, salen otra vez a objetar a los delincuentes menores, de toda la falta de seguridad es culpa de los menores. No es la primera vez que esto pasa, no sé si tú me podés decir algo más de esto. Bueno, yo les digo también que lo que es desde el CIRPA,
las experiencias laborales que se han estado haciendo nos han dado a todos un gran asombro. En la práctica diaria nos asombramos. A ver, yo no quiero aburrirlos mucho, pero a veces quiero explicar, por ejemplo, la gurizada, lo contenta que se siente los primeros días de trabajo, ¿no? Y cuando siente ese compañerismo, ay, porque hoy no tenía la vianda y un compañero me invitó, y esto, nunca les pasó. Nunca les pasó ese trato normal, ese saludo. El mínimo, los mínimos tratos diarios, el saludo de un compañero, el tratarlo de igual a igual. Los cambios que generan en los adolescentes son muy importantes. Las becas laborales hoy por hoy son muy buenas, surge de parte de los trabajadores que aceptan a estos adolescentes, sin importar lo que hayan hecho, no lo saben obviamente, ni se les cuenta, pero hacen que el joven se sienta parte de algo que nunca se sintió parte. Hay que seguir trabajando muchísimo sobre todo esto, pero es obvio que la baja imputabilidad no nos sirve para nada. Hay un proceso penal, ellos están sometidos a un juicio, como otras personas, ¿tá? Es especializado porque la materia es distinta y porque tienen otros derechos y otras obligaciones. Pero el proceso existe, son imputables hoy, ¿tá? Lo único que se trata con una especialidad diferente en virtud de esa capacidad, en virtud de que, bueno, de que hubo este error, vamos a trabajar de por qué hubo este error y por qué no está bien, hay que trabajar sobre eso. Y nos da otra manera de trabajar, ¿tá? No entiendo de qué serviría encerrarlo en cárceles de adultos. No logro entenderlo cuando ya sabemos. Ustedes saben que igual la privación de libertad es un problema internacional, no es solo uruguayo ni nada, siempre genera problemas y genera por eso. Estamos tocando uno de los derechos fundamentales de la persona, que es la privación de la libertad. La estamos limitando en su libertad por un montón de cosas. Tratamos de inculcarles cosas que como ya les dije anteriormente, hay muchas falencias a esas personas. Lo que hemos trabajado con niños, también sabemos que falta lo básico, falta el amor, el respeto, falta la atención, falta un montón de cosas. Nosotros pasamos por la calle y nos acostumbramos a ver a alguien durmiendo en la calle, nos acostumbramos a algo tan anormal, pero cuando se levanta y me toca, ahí sí, eso no lo podés hacer. Entonces, me parece que tenemos que plantearnos como personas qué pretendemos de estos chiquilines, qué es lo que nosotros pretendemos. Y me estoy yendo por las ramas, perdón. Pero en realidad creo que el contacto es una minoría. Nosotros tenemos una responsabilidad como adultos ciudadanos en octubre. Estamos decidiendo sobre ellos. Estamos desconociendo que son sujetos de derecho. Me encantaría tener a cualquier adolescente que diga qué piensa de todo esto. Pero la responsabilidad es nuestra como sociedad. No sé si quieren agregar algo más o si quieren que explique. Lo que pasa es que no quiero introducirme mucho en el tema del proceso de jóvenes, pero me encantaría que ustedes me hicieran las preguntas para yo poder contestar o algo para poder guiarme un poco, porque si no el derecho es medio aburridor. Bueno. Hola, buenas noches. Somos Juan, Nacho y Gastón, venimos de la Comisión de Canelones y nosotros veníamos más bien con ideas y con invitaciones para hacerle. En primer lugar, el sábado 9 que viene, en 2 sábados, vamos a hacer una mesa redonda, debate, abordando el tema. Porque nosotros decidimos abordarlo desde distintas perspectivas. Una de ellas es el rol que juegan los medios en todo esto, y lo vamos a hacer desde ahí ese sábado. Y aprovecho y le hacemos la invitación a la gente de Las Picas si querría participar. Después nos contesta. También yo quería rescatar
Pues nosotros estamos con la comisión de acá de Santa Lucía desde el primer día, estuvimos viniendo, y creo que fue Horacio que tiró en la primera, el tema de hacer las barriadas, pues ya estamos medio que a 2 meses, 3, y capaz que podemos aprovechar y ya salir de acá con el compromiso de todos, nos coordinamos a hacer al menos 3 barriadas, yo que sé, hacemos el sábado que viene en Canelones, después en Santa Lucía, no sé, elegimos una tercera capaz, yo que sé, en Margá o a Corrientes, vamos por un lado de eso y vamos todos juntos. Y vemos cómo hacemos la metodología, de repente yo que sé, metemos unos tambores, un cine o algo y está capaz que sale ahí. Bueno, también invitarles que tenemos un boletín, está medio chaucha porque sacamos el primer número pero el segundo todavía no salió. Bueno, invitarlos a escribir si quieren y también eso es como una herramienta que tenemos para cuando vamos a hablar con la gente. Y no sé si quieren acotar algo más. Y por ahí es para contarles en qué andamos nosotros. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta a los compañeros de la mesa. ¿Por allá? No, Hola, no. Pregunta no ni le voy a dar a ustedes que están más en el tema lo que se debe hacer o lo que se puede proponer, pero tengo 2 cosas. Una, que la mayoría de esos jóvenes no actúan por voluntad propia, sino que dependen muchas veces de una persona mayor que desde niños les fue inculcando diferentes modalidades de vida que no son las correctas. Les puedo contar de una persona confiable que en Artigas, por ejemplo, había un grupo de personas mayores que iban a salir en cierta cacería disimulada, ¿no? Entonces había un chico y dice, papá, yo quiero ir. Y le dijo, no, tú hasta que no aprendas a declarar, que seas hábil declarante, no podés ir. Y es verídico. Podías ir a la casa de ellos y encontrar de todo lo que precisaras y si no pedirlo que te lo traía. Y otra cosa que quiero decir, que acá en Santa Lucía había, creo que no eran infractores los chicos, sino que eran por razones económicas. Había un grupo de jóvenes, más o menos, cuando ellos eran jóvenes nosotros también, que estaban en la colonia profesional, que ahora no sé cómo es que se llama, que depende del INAU, al lado de la colonia, ¿no? Esos chicos tenían talleres, diferentes profesiones, y allí estudiaban. Y si tenían buen comportamiento y hacían todo, los sábados y domingos podían venir a Santa Lucía, venir al cine, que habían 2 cines en esa época, y también al fútbol, y muchos jugaban al fútbol también. Y nosotros con los años los hemos encontrado y han sido personas que han sabido vivir, defenderse, tener un trabajo. Y bueno, no les voy a decir a ustedes, pero yo pienso que después de todo esto y que se logre que no salga esta ley, nos tenemos que comprometer todos a hacer un programa de inserción o de educación o lo que sea mejor y que ayude a todos estos chicos que desde que cometan la primera infracción o que no le encuentren pruebas como para penarlos, o que sea que ya desde ese momento se le haga un seguimiento y que se pueda lograr que tengan una vida útil para ellos y para todos los demás, y que nadie después diga, bueno, me pasó esto y todo. Como decís tú, comprometerse con aquel que vemos que está tirado, que le pasa algo. Nada más. Perfecto. Muchas gracias. Una aclaración. Dale. Un dato que nos olvidamos también, que sí, también es muy importante, es que en realidad, y eso es un mito, si nosotros miramos la población porcentualmente de adultos y de jóvenes, los adolescentes no cometen más delitos.
Eso es la primera cosa que también hay que ver. Y lo segundo, porque muchas veces nosotros también tenemos como esta tendencia a crucificar a las familias de los adolescentes, y sí, hay algunas familias que tienen determinado comportamiento, pero la mayoría de las familias no quieren ver a sus hijos recluidos, quieren lo mejor para sus hijos, y este sigue siendo un problema, como decíamos hoy, de estructura de oportunidades. Porque si no, a veces seguimos poniendo las cosas afuera y no nos damos una discusión para que también se entienda, porque uno cuando trabaja con las familias, los deseos de la familia no son que sus hijos estén presos ni que sus hijos delincan en la mayoría de los casos, ¿sí? Ahora también, y es lo que decíamos de asumir un poco como sociedad y discutir los procesos, los gurises también tienen necesidades de identificación. Y uno se identifica con lo que puede y con lo que las oportunidades que tiene alrededor le permiten. Entonces, de vuelta, tal vez deberíamos generar más espacios de apertura y de encuentro, ¿sí?, para que los gurises que están en situaciones más complejas también tengan la oportunidad de poder desarrollarse de la misma manera que otros gurises, ¿no? Sacar un poco ese mito de que todas las familias son malas, de que todas las familias los venden, de que todas las familias hacen cosas. Eso no es tan así, ¿sí? Ni que tampoco son en número la gran mayoría, ¿sí? Nada. Y yo lo único que voy a acotar es que otra de las modificaciones que hubo también al código es que en realidad ahora cada joven que ingresa o cada joven que empieza un proceso infraccional, también el juez pasa las actuaciones al penal de adultos por los padres para ver la intervención. O sea, ustedes saben que hay obligaciones por parte de los padres. En muchos de los casos lo que cuesta al imputar los delitos de omisiones de deberes inherentes a la patria potestad, cuesta porque esa mamá también estuvo dentro del sistema. Cuesta porque parece que es un círculo de que no salimos hace años. Entonces, no podemos exigirle, o sea, es un tema mucho más profundo que llevaría a que intervengan otras personas con otros conocimientos, pero también eso ha pasado. Pero no es un tema tampoco, a veces es de pares también, no hay identificación, y la identificación que tienen es lo que le rodea la calle, le rodea, ¿no?, las grandes necesidades básicas no cubiertas. Entonces, es un poco eso, pero en el ámbito legal eso también ha sido cambiado, eso fue modificado y obligatoriamente ya también el juez penal de adultos va a ver la actuación de los padres en cuanto a por qué el joven cometió ese delito. Que eso también ha sido muy discutido porque también ha llevado sus grandes problemas, porque no todos los jóvenes tampoco, si bien es la gran mayoría los jóvenes, que infractores que vienen de sectores más pobres o de situaciones más vulnerables, también tenemos los jóvenes donde aparentemente tiene todo. ¿Y qué pasó? Esa madre y padre estaban ausentes todo el día por trabajo y el joven no sabemos qué hacía todo el día, y también a veces tenemos esas cuestiones que no son necesidades materiales, son otro tipo de necesidades que llevan a estas conductas. Igual lo básico de todo esto es que el derecho penal, el castigo, no sirve para nada. Hasta que no entendamos que el adolescente y el niño son sujetos de derecho y no objeto de castigo, no vamos a llegar a nada. Agradecería si alguien me guía, alguna pregunta o algo, y si no... Me llegó un mensaje de Victoria Méndez, que está escuchando la radio, y pregunta si se conocen antecedentes en otros países y qué se conoce al respecto de eso. El tema clásico sería que en Estados Unidos tenemos niños privados de libertad con cadena perpetua. Niños, o sea, menores de 13 años. Y no creo que haya reducido la seguridad ni la violencia. Eso queda en las apreciaciones de cada uno de ustedes. Pero es el más importante,
El dato clásico es niños con cadena perpetua. Y sí, tenemos... ¿Qué otros? En el mundo árabe hay muchos, y también hoy, a ver, esta discusión que está dando Uruguay, también, y sin politizar, más en un sentido ideológico, el avance es uno de los caballitos de batalla del avance de las derechas en Latinoamérica, ¿sí? Porque tal vez el problema de la convivencia o la seguridad en Uruguay, comparados con otros países de Latinoamérica, es ínfimo, más allá que quien lo vive, por supuesto, porque la discusión acá también se da en las vivencias personales. Si yo me enfrento a una situación de inseguridad o de convivencia, la voy a vivir desde mi percepción, va a ser terrible y me va a jorobar mucho. Pero si nosotros vamos a los datos fríos y comparamos con Brasil, Perú, Bolivia, Argentina, los índices de Uruguay en materia de seguridad y convivencia son muy buenos, ¿sí? Ahora, esta discusión se está dando con la misma lógica en varios países de Latinoamérica, ¿sí? En Europa también, cuando le vienen estas discusiones, además se dan en contextos no tan parecidos al de Uruguay, porque se dan en contextos de crisis. También Europa en algunos aspectos está dando otro tipo de discusiones que tienen que ver con esto de coartar las libertades de los individuos. Entonces, sí hay ejemplos, pero los ejemplos no tienen demasiada consonancia con Uruguay, porque la realidad de Uruguay es otra. Uruguay, si nosotros nos manejamos con las cifras, no tiene un gravísimo problema de adolescentes en conflicto con la ley. Y lo otro que también es importante, porque si no parece que esto ha pasado en los últimos años, que si bien hay cosas que se han modificado, porque las sociedades se modifican, ¿sí? Uruguay toda la vida ha tenido adolescentes en conflictos con la ley, ¿sí? También había otro manejo diferente de los medios, ¿sí? Nosotros, que esto, bueno, la ley de medios en algún momento lo regulará, admitimos lo que eso sí es un delito, por ejemplo, que se haya admitido que se pasara la muerte de una persona por televisión. Eso sí es delictivo, porque atenta contra todos los derechos de las miles de personas que están viendo la tele. Atentó contra el derecho de la víctima y atentó contra el derecho de los victimarios. Entonces, la lógica de qué cosas pasan en otros países, está bien, sí hay antecedentes. Los antecedentes en general no han funcionado, ¿sí? Responden más a lógica ideológica, porque los Estados Unidos no importa mucho si funciona o no funciona, ellos piensan así, le ponen una pata adelante a todos los que son sus pobres y le ponen una pata a todo el resto del mundo, entonces no es un eje de discusión. El tema es qué pasa en Uruguay, y Uruguay no admite, no hay discusión posible con respecto a esta ley, pues aparte tiene otros riesgos que también no se está discutiendo, que en realidad lo que se modifica es un artículo de la Constitución. Todo lo demás es reglamentación. Ahora, después, detrás de esa modificación del artículo de la Constitución, que hoy nos dicen, no, lo que queremos es rehabilitarlos, no les queremos hacer nada, puede dar cabida a cualquier cosa después. A cualquier cosa. Y que los gurises realmente terminen mezclados en cárceles de adultos. Acá deberíamos estar discutiendo temas de trabajo infantil, deberíamos estar discutiendo otro tipo de temas que tienen que ver con esto que decíamos hoy, reconstruir la historia de los gurises desde que nacen, ¿sí? Y ver cómo nosotros podemos dar respuesta a lo que tenemos que dar respuesta, que es a la construcción de derechos. Lamentablemente, cuando yo decía lo político, a mí no me asusta que se partidice en realidad, pero bueno, lo que sí preocupa es en el momento que lo planteen, y a mí lo que me preocupa es que quedara atado a una elección por las consecuencias que eso puede tener, ¿sí? Porque hoy la discusión está siendo entre los buenos y los malos, entre los que quieren más seguridad y los que no quieren más seguridad, y la discusión no puede tener ese eje. Ese era un poco el tema, así que creo que no es muy válido igual, y a pesar de todas las comparaciones, por nuestra situación. Yo, por último, lo único que quiero agregar, y que quede también un poco en conocimiento de ustedes, es que el Código del Niño, que contiene todo este procedimiento infraccional, fue aprobado en 2004
y en 2011 se crea el sistema de responsabilidad penal adolescente. Hace muy poquito que se crea este órgano desconcentrado, donde tiene 5 objetivos, 5 programas, uno de ingreso, estudio y derivación, cuyo fin es estudiar específicamente el perfil de ese adolescente para ver cuál de los hogares puede atender mejor su situación. Se crea también apoyo al egreso, donde tenemos los distintos convenios laborales, se crea un área educativa, o sea, hay muchos ítems a trabajar. Fueron muchos años después, recién en 2011 se crea esto. Esta propuesta también habla de tener un servicio descentralizado que atienda esto, ya lo tenemos. O sea, se está sacando de la realidad algo que ya hay. Si funciona bien, si no funciona bien, es otra discusión muy distinta a esta de la que estamos hablando hoy. Bien, no, yo quería decir que, no recuerdo en qué lugar, pero escuché como que en algunos lugares que se bajó la edad de imputabilidad, se está como rediscutiendo, porque claro, lo que pasó es que bajó, digamos, también la edad de los niños que delinquían, En el ¿no? estado de Nueva York creo que era que se estaba discutiendo. El micrófono, por favor. ¿Tenés más idea? Yo no me acuerdo, pero sí era en el estado de Nueva York que se estaba discutiendo, se había bajado, discutiendo eso. Vieron que realmente no sirvió, y bueno, y de acuerdo a lo que están diciendo ellos, creo que es como algo que tenemos que tener todos presentes, que después que esto pase, después que pasen las elecciones, después que, bueno, ojalá que no salga la baja, ¿no? Seguir trabajando como un compromiso todos en esto, ¿no? En lo que ellos dicen de generar oportunidades, intentar como cambiar con lo que uno pueda. A ver, no creo que nadie tiene que hacer como grandes cosas, sino que desde la realidad que uno tiene, en la que uno está, intentar cambiar, hacer algo. Y discutir todas estas otras cosas que se decía que no se están discutiendo, como por ejemplo lo del trabajo infantil. O sea, hay muchas cosas para discutir que están quedando solapadas, porque bueno, ahora lo importante es que esto no salga y bueno, pero sí hay más cosas para discutir y hay más temas para trabajar. Creo que esto no termina ahora en octubre. Yo hago una acotación a lo que tú decías, y que es que el mismo derecho penal es violento, es lo que hablábamos hoy. Estamos hablando de la libertad de la persona, es la privamos o la limitamos. Es violento de por sí, y las formas de ejecutar esas medidas o esas penas siempre son violentas. Y eso genera más violencia, como ya todos sabemos. Bien, primero mandarle un saludo a Victoria, que nos está escuchando. No, era un chiste. No sé cómo ordenar, pero ordenarme la cabeza en este momento, porque hay como varias cosas que tengo ganas de decir, pero uno aportando lo que Paula Fernández, porque hay 2 Paulas en la mesa, a lo que Paula decía de poder seguir dando discusiones. Hay alguna discusión que capaz que algunas veces nos salteamos en esto de que está todo atado a una campaña electoral y a votar, es que son los temas culturales. Yo creo que acá hay un tema cultural y profundo, y para conceptualizar ahí y tratar de ver que la cultura no es tocar solo el tambor o agarrar la guitarra y tal, sino que para mí la cultura tiene como esto de una larga conversación de pueblos, y que los pueblos que conversan largamente tendidos están desarrollando cultura todo el tiempo. Y nosotros vivimos determinando cultura, y determinando cultura con lo que eso lleva. Para mí la cultura es bárbara, y es bárbara en los 2 sentidos de la palabra, porque en nombre de la cultura se han cometido las peores atrocidades, y en nombre de la cultura también hay un montón de cosas hermosas que pasan en el día a día, como por ejemplo estar hablando de esto en este momento. Pero culturalmente, y en Uruguay, nosotros tenemos una discusión que nos debemos, y es lo avejentado que tenemos nuestro país, y el poco lugar que se le da a los jóvenes en nuestro país. Y en esta discusión entra que son jóvenes, con lo mal que huele la palabra joven, y aparte jóvenes y pobres, por lo general. Entonces, el tema cultural ahí
entra a sacar las peores cosas, como uruguayos, estos uruguayos que nos ponemos la celeste en el mundial y somos todos recontra patriotas y nos abrazamos y trabajamos en equipo, pero sin embargo, esos mismos que culturalmente, por ser jóvenes y aparte pobres, les damos con un garrote todo el tiempo. Entonces, es ahí donde tenemos que entrar a discutir, porque la palabra joven, para mí simboliza un montón de cosas y para otros simboliza otras, y la mayoría puede decir que ser joven es solamente una etapa de transición a ser adulto, y ahí la cagamos derecho, porque no creemos que ser joven es ser joven en sí mismo y que ser joven es la etapa de la vida para ser joven y que tenemos que estar felices de ser jóvenes, así como tenemos que estar felices de ser adultos y tenemos que estar felices de ser niños. Y los pueblos históricamente se han construido con voces de adultos, nunca con voces de jóvenes y nunca con voces de niños. Entonces otra discusión cultural que también tenemos que dar. Entonces el tema de que penalmente y todo lo que estaban diciendo los compañeros de la mesa, también hay una cuestión de que, bueno, no se bajará la edad de imputabilidad, lo más probable es que no se baje, que nos vaya muy bien, pero aparte de eso, después vamos a seguir siendo los mismos que hablemos mal de los jóvenes, y es ahí donde tenemos que dar la discusión. Porque si nos ponemos a pensar un segundo, ¿qué lugar tenemos los jóvenes, por ejemplo, en Santa Lucía? ¿Qué lugar se nos da a los jóvenes en Santa Lucía? ¿Qué lugar se nos da a los jóvenes en Aguascorrientes? ¿Qué lugar se nos da a los jóvenes en Cerrillo? ¿Qué lugar? Esos lugares son reales, esos lugares son... Y bueno, son pasos que se están dando, que se van dando, pero que tienen que ver con que esta discusión que estamos poniendo ahora se está poniendo sobre la mesa y que se tiene que seguir poniendo sobre la mesa. Ser joven en todos los sentidos de las palabras, y que ese ser joven empiece a cambiar un poquito el concepto de cultura que venimos viviendo todo el tiempo, y que cuando nos conviene hablar de jóvenes son buenos y cuando nos conviene hablar de jóvenes los matamos todo el tiempo. Y no solamente le quiero echar toda la culpa a los medios de comunicación, porque sí juegan un papel importante, pero también el otro medio de comunicación que tenemos, que es la palabra, que nos hace repetir mitos todo el tiempo, el boca a boca y la conversación, y repetimos algunas cuestiones que terminan siendo verdades, porque una mentira dicha 1000 veces pasa a ser verdad, me decía mi abuela. ¿Tá? Entonces, en este medio de comunicación que tenemos, que es el de charlar, el de conversar, repetir mitos también no contribuye con esto. O sea que por último, me adhiero a la propuesta de Juanca, y tenemos que hacer barriadas, por lo menos en Canelones, Santa Lucía, Aguascorrientes y extiendo Cerrillos, ¿no? Que, bueno, lo recibiremos allá. Está nada más. No sé si alguien más tiene una pregunta, algún aporte. No, yo sé respirar el frío. ¿Sí? ¿Canta? Sí, no sé si vos, Paula, querés... no, yo no quiero... No sé, decir algo más. No, porque vos estabas como con un poco de temor a extenderte mucho, y en realidad creo que estábamos todos reenganchados con el tema legal, ¿eh? Sí, buenas noches para todos. Yo voy a ayudar un poco a la compañera porque pienso que tiene un montón de argumentos para dar y como que le da vergüenza darlos. Y el único argumento que yo siento de los que están a favor de la baja es la seguridad. Y nada más que eso, y no tienen más argumentos. El resto es mentira. Tú catalogaste parece que ignoraran lo que ya tenemos porque están proponiendo algo que ya existe. No es ignorancia, es mala intención directamente. O sea, es una intencionalidad política. Acá tenemos como pudor, y la compañera hasta pidió agregar algo porque se le había quedado colgado que la comisión, tanto la nacional como la de Santa Lucía y todas las comisiones locales, no son políticas, y después te corregiste y dijiste no partidarias. Y tenemos como un pudor, y yo no quiero partidizar esto, pero en definitiva esta viene barajada así. O sea, viene partidizada de la otra parte. No es casualidad que lo hagan coincidir con un acto eleccionario, y no es casualidad que estén machacando y machacando con la seguridad. O sea, que nos hagan creer a través de los medios de comunicación y a través del boca a boca, que ellos sí están haciendo y nosotros no,
de que, si metemos a los gurises presos, hay más seguridad en el país. Y tú barajarás más o menos los porcentajes, y si metieran a todos los menores que delinquen hoy presos, estaríamos, yo qué sé, un 8% más seguros, ¿no? O un 6% más seguro. Seguiríamos totalmente inseguros como hasta ahora, ¿tá? Pero ellos, ¿qué logran? Logran el cheque en blanco ese, que sería modificar la Constitución, y después que esté aprobado el artículo nuevo, como dijeron ustedes recién, puede pasar cualquier cosa, puede derivar para cualquier lado. O sea, lo que están buscando con esto, ellos apuestan a que ignoramos los televidentes o los vecinos, los votantes, ignoramos que todo esto existe, y ellos nos quieren convencer de que metemos a los gurises presos y estamos más seguros. Vos votás el sí ahora en octubre y después nosotros arreglamos, ¿no? Entonces, y yo veo que es el único argumento que ellos barajan, y tú tenés un montón de argumentos más y tenés miedo de parecer pesada. Pero yo pienso que hay un montón de datos que tú diste, como Bruno mismo, y yo inclusive hasta me pareció ver que hasta se emocionaban en el hablar, al recordar o refrescar el vínculo que ustedes tuvieron con estos gurises, que esta gente que los quiere meter en cana, ¿no? Sí. Entonces, cuando vos hablabas del concepto de joven y todo eso, los jóvenes en todas las épocas tuvieron problemas. Yo ahora soy viejo, pero alguna vez fui joven también. Y cuando yo era joven yo tenía problemas con los viejos. Los viejos a mí me destrataban, pero eran otros los problemas, ¿no? A ver, se nos caía la pelota para la casa de un vecino y el viejo no nos daba la pelota, ¿tá? No nos mandaba preso. Ahora los viejos algunos los quieren mandar preso. Pero no son viejos tampoco, los que los quieren mandar presos la juegan, en la campaña electoral la juegan de jóvenes. O sea, no son viejos. También tenemos que reestructurar, así como tenemos que reestructurar el término joven, que vos decías, también tenemos que reestructurar el término viejo. O sea, no se es viejo por ser canoso, o sea, podés tener 20 y pico de años y razonar como un viejo. Y bueno, y seguro a la facha y todo eso se venden como joven, pero razonan como viejo, ¿no? O sea, razonan como aquel viejo que no me devolvía la pelota. Ahora los quieren meter preso a todos. Algunos jóvenes que cuando se mandaban alguna macana de las que se mandan los jóvenes ahora, tenían el respaldo de papá, porque el papá tenía poder y le podía tapar la macana que se mandaba. Ahora ellos quieren meter ese joven que tenía el papá con poder y que se mandó alguna macana y que lo salvó el padre, ahora quieren meter en cana a los gurises pobres que el padre sabe que no tiene poder ninguno, porque inclusive hasta el padre, como tú dijiste, también estuvo en cana o estuvo con las medidas que ya tenemos, ¿no? Entonces pienso que también como sociedad nos tenemos que, o sea, los viejos reconstruir el término joven y los jóvenes reconstruir el término viejo. Y pienso que la correlación, o sea, siempre hubieron buenas relaciones intergeneracionales, ¿no? O sea, yo no con todos los viejos del barrio me llevaba mal cuando era gurí. Y ahora tampoco, no todos los... A la prueba está, no lo queremos partidizar. Pero esta propuesta viene del Partido Colorado. Y lo apoya el Partido Nacional. Pero hay sectores, es tan grosera la cosa, que hay sectores del Partido Nacional y del Partido Colorado que figuran en la Comisión Nacional. Entonces tampoco podemos decir, los colorados son esto, no. Y bueno, entonces no tenemos que tener tampoco tanto pudor de decir, esto es un asunto político en definitiva. O sea, no lo partidizamos nosotros, pero ellos sí lo partidizan. Y ellos quieren sacar beneficio de la ignorancia del votante, de que bueno, si lo metemos a todos estamos más seguros. Entonces, ¿quién no quiere un país más seguro? Todos queremos un país más seguro. Pero lo que nosotros no queremos es que nos mientan. Ahora, ellos apuestan a poder mentirle a la mayor cantidad de gente posible. Entonces yo te pediría a vos, que inclusive cometimos un acto de injusticia, fue la única integrante de la mesa que no aplaudimos cuando terminó de hablar. No ha terminado de hablar. No, pero capaz que para alentarla la aplaudimos ahora. Bueno, está bueno, ¿no? Por lo menos algo logramos de justicia. Seguro que sigas tirando datos, porque al menos a mí no me aburriste para nada y pienso que, como decía él, nos habíamos enganchado bastante en los datos que vos estabas tirando. Bueno, muchas gracias entonces por la confianza. No sé, yo
he tenido el placer de trabajar tanto con niños como con adolescentes infractores. En últimos años vengo con adolescentes infractores. Les puedo contar el ingreso a un centro, cuando recién ingresan al sistema, vendría a ser. Ellos llegan por un delito, tienen la primera audiencia preliminar, le fijan una medida cautelar de acuerdo al delito que cometieron. De acuerdo al delito va a ser privativa o no va a ser privativa la medida cautelar, y además también de acuerdo a quien comparezca a esa audiencia, o sea, si hay algún responsable adulto, también eso va a pesar sobre la medida dispuesta. En ese tiempo de medida cautelar, que pueden ser 60 o 90 días, nosotros como CIRPA nos damos cuenta que él nunca tuvo cédulas, por ejemplo. No está reconocido en ninguna institución, no pertenece a nuestra... Es como si no perteneciera, no tiene identificación, lo que hablaba Bruno, ni siquiera tiene identificación. No forma parte de ningún sistema educativo formal, obviamente, y fue de casa en casa, por lado así fue transcurriendo su niñez. Bueno, empezamos el problema que tenemos con la medida cautelar es que en sí no sabemos si es responsable o no hasta que no tengamos la sentencia definitiva, así que no sabemos cómo vamos a marcar el proceso de trabajo con ese joven, porque no sabemos si en la sentencia le van a decir que se archive porque no es responsable o si no, por el contrario, es responsable y el término por el cual va a estar privado de libertad o con otra medida. Entonces ahí empieza el primer trabajo. Acercar a la familia, crear un vínculo, que a veces está, que a veces no está. Los vínculos a veces que ellos tienen no son los biológicos, o sea, no es que haya una mamá y un papá, sino que fue criado en la casa del vecino y es lo que él considera mamá y papá. Entonces tenemos todo ese conflicto de seguridad también que se genera con los lugares de privaciones de libertad. Vamos a la sentencia definitiva, el chiquilín tiene que firmar el dictado de la sentencia, va a firmar, no sabe firmar y el juez te pregunta, ¿cómo me dicen que tiene la escuela terminada si no sabe firmar? Y bueno, y ahí entraremos en todo el tema educativo. Nosotros no somos ANEP, no fuimos a la escuela, no somos quien le damos el certificado, pero la escuela la tiene aprobada, no sabe poner el nombre, le ponemos el dedito. Y ahí empieza ese trabajo también de tratar de ver por qué es analfabeto totalmente, si tiene algún tipo de discapacidad, si tiene algo que, porque formalmente me está diciendo, tiene la escuela terminada, ¿y cómo puede ser que no se va a poner el nombre? Solo el nombre. Nunca tuvo una atención. Entonces empieza todo el tema de ver con los distintos equipos multidisciplinarios, ver, porque en muchos casos nos ha pasado que tienen la discapacidad intelectual, que nunca le fue diagnosticada. Fue más fácil aprobarlo y pasarlo de año que intervenir en si pasaba algo, porque hay otros, o sea, no me voy a meter en el tema educativo porque no me corresponde, tendría que hablar a alguien del lado educativo. Tenemos obligaciones, tenemos también todo eso de no excluir, sino incluir, pero el problema es que llegamos a la secundaria, al cual el joven no quiere asistir, no quiere ir, tiene vergüenza, no sabe leer, no sabe, se excluye más. Entonces empezamos con toda esa tensión, miren qué tarde, a los 15 años, 16, cuando recién cayeron por un delito. Entonces por eso hoy decía, nosotros en realidad prestamos atención cuando cometen un delito. Hay tantas cosas vulneradas hacia esa persona, desde niño. Capaz que alguna compañera del INAU que veo por allá pueden decir algo mejor, pero en realidad yo lo que digo es que es una cuestión social de todas las... no nos da tampoco. Y muchas veces me cuestiono cuando el chiquilín tiene que salir porque termina su pena a los 2 años, 1 año, 3 años, diferente, y te pide por favor que hables con el juez para que no salga, porque se quiere quedar. Entonces, todos nosotros nos preguntamos, me está pidiendo quedarse en la colonia Berro.
Te está pidiendo eso. Por favor, habla con el juez, por favor, habla con el juez, no me quiero ir, no me voy. Y vos no estás preso, tenés que irte. Eso lo puede llevar por el no lográs que se quede. Está bien, no me pegues. Ahí está la radio. Vos no lográs, por supuesto, que se quede. No. Eso no puede motivarlo a ese chiquilín que está mejor en la colonia Berro, vos lo dijiste como, qué espantoso, ¿no? Me pide quedarse en la colonia Berro. No lo puede llevar a motivar. Yo salgo de acá, cometo otro delito, así me traen de vuelta. Hay mucha gente, muchas personas que lo hemos pensado también eso. También tenemos un gran debe como institución, porque los hogares de amparo, los hogares de amparo son hogares de puertas abiertas. Entonces esos jóvenes que es difícil mantenerlos, o sea, uno los saca de la privación de libertad, los saca de esa seguridad que tiene esa reja, de ese orden institucional que se tiene que tener y un montón de cosas, y ellos no lo soportan, no les gusta, y tampoco la institución le da una atención debida. O sea, tenemos muchísimo para trabajar, pero más que la institución o CIRPA o INAU, lo que sea, cada uno de nosotros. También me he pasado con niños de INAU, que de ir a algo que es de INAU, yo que sé, la fiesta de los Reyes, ¿no? Entonces te llevan por 18 en un ómnibus, porque somos los del INAU, venimos con todos los niños, y las adolescentes se te esconden. ¿Por qué todos nos miran? Porque somos del INAU. Se agachan. Entonces nosotros mismos estigmatizamos a todo. No le damos lugar como personas. A lo que yo voy es, no le damos lugar como personas. Parece que no fueran sujetos, son simples objetos. Los cuidamos, el INAU, el CIRPA, cada uno de nosotros va a trabajar, cumple su horario y se va. Y es en su conjunto que tenemos que trabajar estos temas. Es desde la escuela, desde el hospital, desde todos los ámbitos y en conjunto, tratando de lograr la comunicación que no existe. Sí, eso te iba a decir. Que capaz que es muy utópico, pero tenemos que pelear porque eso pase. Pero es muy, no sé, las realidades de cada una, hay 1000 historias para contar. El trabajo es muy lindo de hacer. Lo que a mí, claro, de trabajar con niños, trabajar con adolescentes, lo que a mí me cuesta entender es que cómo fallamos tanto en recién cuando rapiñaste, te vengo a dar una cédula. Nunca la tuvo. O recién, son cuestiones básicas a veces, de formalidades, pero las tenemos todo. Y no pasa. Entonces es grave porque entonces le exigimos a él, porque recaemos sobre él cuando vulnera el derecho de otra persona. ¿Y los de ellos? ¿Alguien alguna vez se preguntó? ¿Alguien alguna vez? Tenemos chiquitines que no saben lo que es una ducha, que no saben lo que es lavarse los dientes todos los días, saludar, que la saluden. Por eso decía hoy, cuando uno ve que cuando las primeras experiencias laborales, su asombro es de compañero cómo lo trató. Cuestiones que para nosotros son cotidianas y diarias, ¿no? Y para ellos es algo que están descubriendo recién. Y es algo sobre lo que recién estamos trabajando hace muy poco tiempo, como decíamos hoy, se están creando los convenios gracias a distintas organizaciones, gracias al esfuerzo de muchos trabajadores que ven a estas personas no como delincuentes y no como que mató ni rapiñó, sino que le da un lugar. Y generalmente la buena suerte que hemos tenido con todos ellos es que no han vuelto al sistema. Por ahora no han vuelto. Después tenemos también la parte educativa, que también, pero es todo, yo lo que quiero decir es que es todo muy reciente. El sistema de responsabilidad penal está creado desde 2011. El Código del Niño ya establecía todo este proceso para el joven y todo, pero desde 2004. Es todo reciente. Y ahora se exige un montón de cosas y no es tampoco la solución. No es lo que se propone con esta reforma constitucional. A mí me da mucha gracia, ya decía, me da gracia, o sea, en el sentido de que uno escucha hablar y parece que estuviera jugando a que la gente fuera toda ignorante. Porque uno se para y no sabe si reírte o enojarte y tirar la televisión. O lo que sea, como uno escucha hablar y decir, pero estas propuestas que estás haciendo, ¿qué fines?
¿Y qué arreglamos? ¿Qué hacemos con esto? No entiendo. Sigo sin entender. Pero hay mucho para laburar. Después tenemos los otros jóvenes que no están privados de libertad, pero sí tienen medidas. O sea, por ejemplo, el hurto generalmente se aplica medidas no privativas de libertad. Tenemos muchas ONG trabajando también, tenemos en nuestra propia organización, Promesem, que ejecutan otro tipo de medidas. Son la libertad asistida, libertad vigilada, que son con acompañamiento en ese proceso de la institución, sea por distintos educadores, pero la cumplen desde su casa. Y si no la cumplen, esa medida, por ejemplo, si tiene una presencia semanal con psicólogo o con la maestra de institución, porque también lo que pasa es, no todo se da como uno quiere, ¿no? Capaz que la medida termina en julio y el chiquitín me está haciendo el curso acá adentro, pero yo no podía decir al juez, alárgueme la pena porque así el chiquitín me termina el liceo, ¿no? Y las coordinaciones con el afuera no son tan simples, tenemos los mismos trancazos de nuestras propias instituciones, que a veces no permiten, hay que dar 20 vueltas para que ese chico continúe el estudio afuera. No es tan simple, nos cuesta. Mucha burocracia, un montón de cosas para resolver, pero es lo que decía hace un rato, tendríamos que estar hablando de estas cosas y de cómo mejorar y cómo participar y cómo abrir y un montón de cosas. Y bueno, y capaz que esta baja imputabilidad, estas discusiones, nos han dado esta... Buenísimo, Caco, te hace mucho que no te veía. Buenísimo, mejor entonces. La burocracia, todo eso está bueno. Son cosas de antes. Nosotros lo que pasa es que tenemos propios secundarios, por ejemplo en la Colonia Berro tenemos docentes de secundaria trabajando. Áreas. Y esos propios docentes de secundaria no pueden lograr que sigan el proceso afuera. Entonces tenemos muchas cosas que resolver, muchos convenios, muchas cosas que hacer. Yo, si no hay problema, vamos redondeando. Me parece que si nadie tiene algo más para decir, estaría bueno ir redondeando para dar lugar al toque y agradecer a los que participaron, que fue como a último momento todo, y gracias también a los que no pudieron estar hoy, pero que tenían ganas de estar, pero por otras cosas, bueno. Bueno, en nombre del colectivo agradecerles a todos, como ya lo hizo Cami. Creemos que es muy importante que nos juntemos a conversar estos temas, que sí, como ya se conversó acá, que está buenísimo que se haya conversado, que esto no puede quedar solo que termine en octubre cuando se vote, o no se vote, que ojalá que no salga, no puede quedar ahí la lucha, ¿no? Que esto es un tema complejo que hay que seguir conversando, que no es tan simple como lo plantean por el tema de inseguridad solamente, ¿no? Sino que es como planteaba Paula también, que hay muchos gurises que se le han vulnerado sus derechos desde que nacen, y eso es donde hay que apuntar y hay que corregir como sociedad, y como sociedad encaminarnos a entre todos ser mejores. Estar dispuestos a dar amor, a querer que el otro pueda progresar, a tener todos esperanza en un cambio entre todos juntos. Agradecerles a todos, agradecerles a los compañeros de la mesa, a Bruno que estuvo bárbaro. Bueno, vamos a dar paso al toque. Tenemos unas bandas de compañeros ahí de Canelones que se llama, Cami, ayúdame por favor, el nombre de los Buenos para Nada de Canelones, Bajo Cero y Luami. Bueno, los invitamos a escucharlos, a ver la parte artística que tenemos para hoy, el cierre artístico. Vamos a ir dando cierre a esta mesa redonda y vamos a tener un instante ahí que vamos a poner algo de musiquita para ir acomodando la parte del escenario. Los invitamos los miércoles, la Comisión de No a la Baja en Santa Lucía se reúne a las 7:30 acá en el espacio Carlos Alfredo. Están todos invitados. Bueno, muchísimas gracias y vamos arriba. Gracias.
Hola, disculpen, faltó algo. En la puerta de entrada se están juntando firmas para el no a la mega minería, 1, y 2, se están